Noelia Núñez, del Partido Popular de Madrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? Y además comenzamos año nuevo. Antes de nada, feliz año, Noelia. Igualmente, feliz año para todos los que nos veis también. Bueno, feliz año, la verdad es un qué decir, ¿no? Porque empezamos un año con un sablazo económico por parte del gobierno de Pedro Sánchez brutal. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos que tanto despilfarro público, que tanto gasto público iba al final a conllevar una subida de impuestos, iba a conllevar esquilmar los raquíticos bolsillos de los españoles. Es una, vamos, es vergonzoso, es una barbaridad todo lo que va a subir en impuestos Pedro Sánchez. Desde luego, yo recuerdo cuando nos decían desde el gobierno de España, ¿no? Nos decía Pedro Sánchez o la ministra Montero que no iban a subir los impuestos, que solo iban a subir los impuestos a los ricos, que las clases medias o las clases populares no se tenían que preocupar, ¿no? Pues debe Todos ser. saldríamos más fuertes. Totalmente, debe Todos ser más que ahora fuertes. mismo para el gobierno somos todos ricos. Sí. Si somos personas, somos todos ricos para el gobierno y sobre todo si las personas son autónomos, ¿no? Que yo creo que es más sangrante aún que con todo lo que hemos vivido. Encima, después de todo, se le suba la cuota de autónomos a un sector que, insisto, está muy dañado por todo lo que hemos estado sufriendo estos 2 años, ¿no? Y ya no solo la cuota de autónomos. Pedro Sánchez ha incumplido también su palabra con vamos a pagar menos luz de lo que pagábamos en 2018, todo lo que tiene que ver pues con bebidas azucaradas, con las primas de seguro, todo sube, ¿no? Y hacer la compra hoy cuesta bastante más que hacer la compra hace un año. Por lo tanto, desde luego que feliz año si no tienes que pagar absolutamente nada. Si te toca pagar impuestos, si te toca hacer la compra, si te toca pagar la luz, todo, desde luego que no tenemos un feliz año. Tengo que reconocer que me encanta, y esto lo tengo que decir, la bandera que tienes detrás, la bandera, ¿no? Digamos, que pone de manifiesto vamos, pues, lo que defendemos los liberales. Pero tengo que preguntarte, claro, muy pocos conocemos realmente que que subir impuestos no conlleva recaudar más. De hecho, en la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de ello. Luego lo haremos ya más en profundidad de Madrid y cómo puede afrontar el gobierno de Díaz Ayuso a esta subida de impuestos de Pedro Sánchez. Pero claro, hay que dejar claro que la curva del Laffer pone de manifiesto que subir los impuestos no conlleva recaudar más, con lo cual, claro, hay que explicar un poco de economía a Pedro Sánchez. Pero es que además sus homólogos en el resto de Europa lo han entendido. Sí. Veíamos hace escasos días cómo el gobierno socialdemócrata de Alemania iba a bajar los impuestos en 30.000 millones para reactivar la economía. También en Italia y en otros países que están cogiendo esa senda. ¿Y qué pasa en España? Que en España el presidente desolla al líder de la oposición cuando le propone una serie de medidas, una serie de reformas para ahorrar, para bajar los impuestos a los españoles en más de 10.000 millones de euros. ¿Qué está haciendo el gobierno de España? Recaudar, utilizarnos a Sí. nosotros como, bueno, pues donde tiene que sacar esos ingresos. ¿Para qué? Pues para el Ministerio de Igualdad, para seguir teniendo el gobierno más caro de la historia de este país, para aumentar el número de asesores y vivir ajenos totalmente a la realidad que viven los españoles, ¿no? Una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, en lugar de hacer lo que se debería hacer y lo que están haciendo otros gobiernos en la Unión Europea, nuestro gobierno va, bueno, pues a darse contra bruces con un muro, que es la realidad económica, que es la realidad social que estamos viviendo y que no, desde luego, que va a generar una situación insostenible en este país, ¿no? Porque si todo sube, si todo está más caro, si además se nos suben los impuestos, si nos cargamos esa clase media, si además a los ricos les subimos también los impuestos y la Claro. inversión y el capital se van de este país, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a generar este gobierno? ¿No? Pues desde luego lo que nos acostumbra siempre el socialismo, que es el desastre, la ruina y la miseria más absoluta. Fíjate, vamos a dar un dato, Noelia, 458 más altos cargos tiene Pedro Sánchez, ya sin contar eso, los ministerios, los más de 20 ministerios, sin contar el despilfarro en chiringuitos, etcétera. Es decir, 458 altos cargos más que en el último gobierno de Mariano Rajoy, lo que representa un 6% más de gasto público en salarios. Es decir, esto es otro dato más que contrasta con esa tabla, esa desgraciada tabla que ponía manifiesto The Economist, en donde aparecía España a la cola, o sea, abajo de todo, para que la gente nos entienda, a la cola de crecimiento económico de toda la OCDE, es decir, ya no solamente en nuestro entorno europeo, sino que somos los que menos estamos creciendo a nivel mundial en comparación con los países desarrollados.
Exactamente, si además tenemos un gobierno que no genera certidumbre, que en estos momentos en los que además hay que atraer inversión, hay que traer capital a nuestro país, tenemos un gobierno que se dedica a fomentar la ocupación, a criminalizar precisamente a esa inversión, criminalizar o decir que va a derogar esa reforma laboral, que luego vemos que además es humo simplemente porque saben que la reforma laboral que aprobó el gobierno del Partido Popular funciona y que ha generado puestos de trabajo. Si tenemos un gobierno que no genera ningún tipo de confianza y lo que genera es incertidumbre total, pues cómo vamos a salir más fuertes, como decía Pedro Sánchez, ¿no? Y además tenemos ministros que se dedican a desprestigiar a nuestro país. Hemos visto recientemente cómo el ministro Garzón, además, se metía con el sector ganadero. Debe ser que ha terminado ya de editar libros y tiene demasiado tiempo libre, y ese ministro de Consumo, en lugar de defender al producto español, el producto que tiene que encandilar a todo el mundo, se dedica a desprestigiarlo y a atacar a un sector tan importante para este país como es el sector ganadero y agrícola. Pero frente a esto, Noelia, está la Comunidad de Madrid, está Isabel Díaz Ayuso. Yo no soy madrileño, pero vivo en Madrid, trabajo en Madrid y estoy orgulloso de vivir en un sitio en donde la inversión extranjera aumenta día sí día también. Vivir en un sitio en donde se bajan impuestos, eso genera o conlleva crear puestos de trabajo, conlleva que, bueno, pues empresarios pongan la sede de sus empresas aquí. Es decir, conlleva que esté creciendo por encima de la media de España en la Comunidad de Madrid. Es decir, pero la pregunta que se está haciendo la audiencia es: ¿qué puede hacer Isabel Díaz Ayuso ante esta subida de impuestos de Pedro Sánchez? Ya puede bajar impuestos, entiendo, algunos impuestos. ¿Qué puede hacer Isabel Díaz Ayuso? Fíjate que decías que no eres madrileño, pero has defendido la Comunidad de Madrid. Hombre, desde luego. Madrileño más, claro. Porque al final eso es Madrid. En Madrid yo creo que casi nadie es de Madrid como tal, un madrileño gato, como se solía decir antiguamente. Yo creo que todos venimos de otros puntos de España, pero sentimos Madrid como nuestra casa, como nuestra tierra, y que la defendemos con muchísimo orgullo, porque somos una región muy abierta, muy plural y muy libre, ¿no? ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid y qué está haciendo ya la Comunidad de Madrid, y que lo aprobamos justo antes de que acabase el año 2021, ¿no? Bajar, por ejemplo, medio punto en todos los tramos del IRPF a nivel autonómico, todos los tramos, desde los que más pagan hasta los que menos pagan de IRPF, todos van a disfrutar de una bajada de medio punto, ¿no? Que, oye, que mientras el Gobierno de España nos sube los impuestos, que aquí se bajen, alivia un poquito esa carga fiscal que soportamos, ¿no? También, lo que aprobamos también antes de las Navidades, la eliminación de los impuestos propios. Somos la primera comunidad autónoma que no tiene ningún impuesto propio, y lo más importante, que no va a poner, mientras sigan las políticas del Partido Popular y las políticas liberales, no va a haber ningún impuesto propio, por lo que eso manda un mensaje, ¿no? A quienes quieren invertir, quienes quieren generar empleo, quienes quieren generar actividad aquí en la Comunidad de Madrid. Se les manda un mensaje que es: aquí no vamos a confiscar por confiscar, no nos vamos a inventar un impuesto o algo que hayamos visto que no tiene carga fiscal, no se lo vamos a crear, no se lo vamos a poner. Aquí tienes toda la libertad del mundo para desarrollar tu proyecto, que nosotros no vamos a buscar o a encontrar ese resquicio para ti asfixiarte y ahogarte impuestos, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy importante. Y luego el flexibilizar, el desburocratizar. Estamos ahora, la intención ahora del Gobierno es, pues en todas aquellas reformas normativas que se pueda hacer de distintas leyes, como la ley del suelo, por ejemplo, aquellos trámites que se puedan flexibilizar, eliminando burocracia, que también es uno de los grandes lastres de nuestro sistema, pues todo aquello que sea susceptible de mejorarse, allá vamos. Allí está el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidido a eliminar esa burocracia innecesaria, también con la ley de mercado único, la ley de mercado abierto, en la que no necesites que te reconozca la Administración una licencia que ya te reconoce otra propia comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que el dar facilidades, el no poner trabas, el no molestar, creo que con eso ya es bastante, que ya bastante nos molesta al Gobierno de España. Aquí el mensaje que hay que mandar es que a Madrid se viene a que le dejen en paz, como bien decía Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, y desde luego los datos os acompañan. Que Madrid esté creciendo, como decíamos antes, por encima de la media de España, bueno, y que haya más empresas, más empleo y más todo aquí en Madrid, pues no es un milagro, simplemente las políticas que tú estabas describiendo. No quiero ser aguafiestas, Noelia, porque, vamos, estamos hablando de algo positivo, pero hay que comentar también que España cierra 2021 con 3,1 millones de parados.
y más de 100.000 trabajadores en ERTE. Claro, a mí me sorprende cuando estos del gobierno dice los ERTEs, la medida estrella de los ERTEs. Hay que recordar que los ERTEs provienen de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Es decir, es una política del Partido Popular, ¿no? Y claro, ahora se regocijan en los ERTES, en esta medida estrella, como decía Yolanda Díaz, pero bueno, hay que decir que es una regulación del Partido Popular. Eso es. Además, bien decías, la Comunidad de Madrid ha sido la comunidad en la que más ha crecido el empleo en estos nuevos datos que hemos conocido del mes de diciembre, ¿no? Los datos es cierto que no son del todo malos, pero claro, no hay que olvidar de la situación en la que venimos. Es decir, sí, ya con la situación en la que venimos, donde mucha gente ha salido precisamente de esos ERTEs, la economía se está intentando reactivar, lo que le deja el gobierno y lo que le permite el seguir creciendo, ¿no? Se está intentando reactivar, es decir, obviamente estamos mejor que el año pasado, pero es que el año pasado no hay que olvidar que la temporada de invierno fue nefasta porque había toques de queda, no había una actividad normal, había cierres masivos también en muchas comunidades autónomas, ¿no? Es cierto que estamos mejor que el año pasado, pero desde luego yo creo que no son unos datos tampoco para sacar pecho y sobre todo que el gobierno, viendo que la reforma laboral precisamente funciona, que pese a la situación económica que tenemos se sigue creando empleo, se sigue reactivando, se sigue moviendo ese mercado laboral, oye, que tengamos a una ministra, una vicepresidenta amenazando con derogar esa reforma laboral, pues yo creo que es un atraso totalmente. Tendrán que aceptar que esta reforma laboral ha funcionado. Ha funcionado porque consigue el objetivo que es crear y generar empleo, dar las herramientas para quienes generan empleo no tengan impedimentos, no tengan dificultades y puedan desarrollar su proyecto y generar ese empleo que tan necesario es en este país, ¿no? Por lo tanto, si algo funciona, que no lo toquen, que no moleste, por lo menos. Es algo básico. Es que es sentido común. Es Ya que es está. sentido común. Es que, Desde vamos, luego. es que ya no es de ser de izquierdas o de derechas, es simplemente tener sentido común y dos dedos de frente. Es así como yo veo las cosas. A veces, claro, vemos cosas, vemos políticas que aplica este gobierno que van en contra de toda lógica, que van en contra de todo sentido común. Y esto no debería ser de izquierdas o de derechas. Pero bueno, pero por desgracia vemos un gobierno sectario, un gobierno que es capaz, bueno, pues de derogar leyes que funcionan, de derogar reformas que funcionan o aprobar otras tantas que no van a funcionar por el simple hecho de quedar bien de cara al escaparate público y, bueno, y porque es una banda de sectarios, las cosas como son. Porque desgraciadamente no les mueve el bienestar y el beneficio de todos los españoles, sino única y exclusivamente la ideología y el beneficio de unos pocos, los suyos, que totalmente. Bueno, que desde luego el paro también habrá bajado gracias a la cantidad de asesores que han nombrado desde el gobierno de la nación, ¿no? Si tenemos en cuenta esos datos, pues claro, ¿cómo no va a bajar el paro? Si es que con el Ministerio de Igualdad y con el de Garzón y con todos aquellos ministerios que han creado simplemente por colocar a fines, pues desde luego que así normal que los datos del paro bajen.